no elegís con quién dormir y las personas realmente a veces se pasan. De estoy dormida y qué tal si alguien está sentado al lado en su cama viéndome Es que dormir. me pasó de que me miraran dormir, estar Me caía el durmiendo vómito y desde de arriba, ¿o qué? repente ver una catarata de vómito al lado tuyo. Me acuerdo, fue súper extraño cuando de repente vi el celular. Yo por un momento creí, entre la pared y la litera, por un momento creí que me quería tomar una foto. Me empezó a hacer llamadas telefónicas y me empezó a dar un poquito eso de cringe y miedo, que el tipo estaba en lugares raros de la ciudad que yo iba a visitar con mis amigas, día que yo no estaba sola, ¿no? Para ellos es como X y tú así de, por favor, estoy durmiendo, o sea, respeta mi sueño. Yo soy Jubomoni. Yo soy Calu y esto es Lo que callamos las viajeras. ¿No? Muy bien, bienvenidos a este segundo episodio de esta serie, que el episodio se llama Durmiendo casi que con el enemigo, ¿no? ¿No? Con extraños. Con extraños. Vamos a hablar de un tema bastante, para mí, al principio, así como me ven, así la valiente, la viajera, al principio era un tema, porque en mis primeros 2 países, creo, dormí en privado, cuartos privados. Recién en Turquía compartí habitación y con una gente me extraña. Pero a ver, primero, entrando en la introducción, para los que nunca han viajado, o sea, hay hostales. Los hostales son lugares donde duermes con gente desconocida. Básicamente, tú rentas tu cachito de cuarto, tu camita, y ahí es donde duermes, ¿no? La cosa es que luego hay cuartos mixtos, hay cuartos mujeres y hombres, hay cuartos de mujeres, hay cuartos de hombres. Depende del país, depende de lo que quieras. La verdad es que a mí sí me hace El cuarto fatal de que... hombres solos no se usa mucho, pero el de mujeres solos, hay hostales dedicados solo a mujeres. Pero en Asia sí me tocaba. ¿Sí? En Corea era un piso de hombres y un piso de mujeres. Y no había nada mixto. Entonces depende, por eso digo, depende del país y todo, como sea. Pero sí, pues básicamente duermes al lado del pedo de alguien más, literal. O sea, pero así es uno, es bueno, bonito, barato. Y dos, también, si no te gusta viajar solo, o sea, te sientes solo, es como una muy buena forma de, pues básicamente de conocer gente, ¿no? Entonces, así, con esa introducción, aquí les vamos a contar un poco de, a ver, cuéntame, ¿cómo fue tu primera vez? Bueno, mi primera vez. No. Cuando dormiste en un hostal. Te cuento, mi primera vez en un hostal fue un hostal que había habitaciones compartidas y habitaciones privadas. Y yo reservé al llegar una habitación compartida. Entonces, bueno, me tocaba compartir. Pero al llegar, o sea, muy valiente, yo lo hice desde casa esto, desde acá, desde Argentina. Yo dije, bueno, me voy a quedar en este hostal. Y lo reservé. Al llegar, la recepcionista me vio la cara de turista. Igual no me vio la cara de turista, me vio la cara. Y me dijo... ¿De esta niña? Sí, y me dijo... Porque era en el centro de Madrid. Era en Madrid, no era en Barcelona. No sé si dije Barcelona, pero era en Madrid. Era como un hotel que lo habían convertido una habitación sola en hostal. Como que se ve que tenían alta demanda de gente que pedía una cama, que es más barato. Entonces, bueno, tenían esa habitación. Pero claro, llegó y la recepcionista dijo, esta es la mía. Viste que cuando vos llegas mucho a los hoteles, te quieren vender cosas. Entonces me vendió una habitación privada. Y claro, la historia que me hizo me dio miedo, porque me dijo que en la habitación esa, tipo, dormían hombres y mujeres. Claro, dormían hombres y mujeres, que estábamos muy cerca o sea, tipo, salías y tenías el tren ahí, entonces como que había mucha gente que iba para el aeropuerto, entonces era gente de pasada, no se podía controlar. O sea, me hizo toda una historia que yo dije, ni en pedo comparto habitación. O sea, era como, yo había dormido en hostales antes, pero con mis amigos, o sea, no iba sola, era acá en Uruguay, en Rocha. Y era como que si éramos 5 y rentaste la habitación, o sea, son 5. Bueno, no éramos 5, éramos pocos, pero no me acuerdo, éramos 2 o 3 en Rocha la vez que yo me quedé en unos hostel. Y al final, la segunda noche, nos dieron una habitación privada para mí, un chico que yo estaba saliendo, entonces tampoco es que tenía la experiencia. Me acuerdo de ir a mirar hostales en Rocha y ver que eran todos muy hippies.
Entonces yo no me quería quedar ahí. Y en su momento, o sea, hoy pienso, me he quedado en cada lugar, pero en ese momento era porque tenía la tricheta, ¿viste? La de 3 camas. Y la excusa era, es que a mí no me gusta dormir en la cama de arriba. Y realmente eso fue un tema hasta que llegué a Macedonia, ¿eh? Después te cuento. Bueno, la cuestión es que llegué ahí y me hicieron esa historia y ya dormí en una habitación privada. O sea, tipo, me cagaron, no dormí, no compartí. Me fui de ahí y la primera vez que al final sí terminé compartiendo fue en Estambul. En Estambul llegué a mi voluntariado y, claro, no tenía voluntarios, tenía solo una francesa y ella estaba durmiendo con una huésped que era permanente. Entonces me dijo, te voy a poner en ese cuarto. Y me puso en ese cuarto. La huésped permanente era de Irán. Y era muy extraña, o sea, tipo, yo me sentía segura porque era una mujer, ¿viste? No sé, mi cabeza era como, bueno, es mujer, no va a pasar nada, pero era media extraña. Y eran camas normales, ¿viste? No eran como cuchetas. Literal. Había una litera, una sola, y que era súper antigua, súper alta, y esa era la que rentaban, y a mí me habían puesto como en una camita al lado de la señora esta, y la otra voluntaria en otra camita, era como que nosotras camitas individuales, o sea, no tenías como taparte, vos estabas ahí y estabas expuesta. Para mí, hoy lo veo así. En ese momento era como, bueno, comparto una habitación con un extraño, como cuando estás en un hospital, pero hoy que he dormido en cada hostel, En un digo, hospital la comparación. y sí, era lo mismo. Pero, pero bueno, la cuestión es que yo llego a ese hostel y digo, qué alivio, estoy con mujeres. Era más loca la señora. Sí. Para empezar, la señora se bañaba a las 4 o 3 de la mañana, no sé por qué. Segundo, también, en el día estaba todo el día ahí y de repente llegaba la noche y se iba. No sé qué iba a hacer, no me pregunte, no me interesa, pero de ella se arreglaba toda y se iba. Y luego venía y te contaba, mira, conocí a fulano, o sea, quería como sociabilizar contigo y a veces eran las 3 de la mañana. Entonces es como, en serio, señora, no quiero sociabilizar hasta ahora. Y te Déjeme mostraba. dormir. Sí, después se había enterado que yo era de Uruguay y que hablaba español, entonces quería hablar conmigo. Entonces era todo el tiempo que quería hablar conmigo. Esa fue mi primera experiencia. Con esta señora que era bastante, no sé si Extraña. rara, pero era como extraña. Ella vivía ahí en el Peculiar. hostel. Era peculiar. Vivía ahí en el hostel, por eso le tenía mucho aprecio, porque ya vivía hace un tiempo ahí. Me acuerdo que hace mucho frío, ¿no? O sea, tipo 1 o 2 grados. Entonces ella tenía en una pequeña terracita que teníamos en la habitación, la tenía como de nevera. Tenía ahí sus cositas. Entonces salías a la terracita, tenía su lechuguita, cosas. Claro, luego pasan esas cosas. Bueno, la cuestión es que esa fue mi primera como compartí habitación con una mujer. Sí. Como al mes de estar ahí, como 3 semanas de estar ahí, llegan más voluntarios y entonces el dueño dijo, no, los voy a ir a mandar a la peor habitación de todas, porque ese fue mi primer voluntariado, eso lo contamos en otro video, pero fue mi peor voluntariado. Entonces agarró y dijo, alisten sus cosas que se van a ir a una habitación más arriba. Y yo ya había entrado a la habitación, porque yo hacía tiempo que estaba ahí de voluntaria, y era una habitación que tenía 12 camas, 12, no eran 4, eran 12 camas en una terraza que le habían puesto techo y lo habían convertido en una habitación. Le habían puesto un aire acondicionado para soportar los 3 grados bajo cero que hacía ya para esa época de enero. ¿Qué más? Bueno, dormía. En esa habitación dormía permanente, así que me acuerde. Dormía, bueno, los voluntarios, que éramos en ese momento, éramos 3, luego llegó otra. Dormía un chico de Perú y dormía 2 marroquíes y un ucraniano. Y para ese momento todavía la guerra de Ucrania no había, o sea, sí había conflicto, pero todavía no había sido en la época así del ataque de Rusia. El ucraniano no salía nunca de su cama, nunca. De hecho, yo como era voluntaria y era muy careta, lo hacía salir a propósito para cambiarle las sábanas, porque no podía creer que el chico estuviera todo el día con su celular jugando jueguitos. Era la época del COVID, así que teníamos como o sea, es que uno después empieza como a armar Yo creo que le películas, dio ¿no? depresión. Yo No, creo que no, tenía no. depresión el No, pobre. era viajero, tenía todo cosas de mochilero. Para mí, teníamos la teoría, porque viste que uno se empieza como a armar teorías de la gente que... Cuando compartes una habitación con mucha gente y no sociabilizan, uno se empieza a... ¿Qué estar haciendo? Y nadie te habla, es como que vos te haces como la historia sola, ¿no? De qué vende hacer este personaje y todo.
Había dos que eran de Marruecos que eran muy peculiares porque era un chico muy jovencito, que tendría 21, 22 años, con los que luego tuvo problemas. Por eso esta es la historia. O sea, mi primera vez que dormí con mujeres, bueno, sí, era rara, pero bueno. Pero esta fue la fuerte, en el mismo hostel. Estos chicos eran un señor que tendría sus 40, más o menos, y un chico de 20. Era tipo la película de boxeadores, porque el señor era así pequeñito y era el entrenador del chico de 20. El chico de 20 amaba el reggaetón, entonces cuando escuchó que yo hablaba español y con una mexicana hablábamos español con otra chica de México, era como, quiero ser su amiga, ¿viste? Pero obviamente como todo pajero, en realidad no solamente quería ser mi amigo. Ya. Entonces me empezó a acosar, no solamente en la habitación, que ya de por sí eso me daba cringe, pero bueno, yo en la habitación me sentía resguardada porque estaba con mis compañeras voluntarias. Yo me sentía resguardada. Estaba lejos de su Sí, cama porque era porque enorme el cualquier cosa les echas un grito y te ayudan, ¿no? Claro, bueno, pero nada, o sea, una locura. Y el chico este de Ucrania y un peruano que iba y venía, no sé, también era medio extraño. O sea, la habitación era extraña, parecía como un hospital, eso sí que parecía un hospital. El chico este de 23 años era peculiar porque él tenía una discapacidad, le faltaba casi todo un brazo, tenía como cortado, ¿viste? Cuando tienen como un muñón o algo así, y era boxeador, entonces no entendíamos mucho, o sea, cómo era, si era de algún equipo especial o qué, pero él venía y te decía que era boxeador y te mostraba sus fotos de boxeador y todo, y el otro que era el entrenador. Para mí, andaban en algo, porque también estaban todo el día en la habitación y en la noche se iban. Y supuestamente a boxear. No sé, era raro. Eh, bueno, la cuestión es que esa habitación era como ya extraña y yo llegué ahí como 3 semanas después de que ya estaba en el hostel, entonces era como que no quería estar ahí, porque ya me había acostumbrado a la otra habitación que no, que si bien compartía con alguien raro, no era tan así. Bueno, la cuestión es que el chico este me empieza a acosar. Tipo, yo salía por la ciudad, Estambul es enorme, y él estaba. Entonces me empezó como a acosar. Y un día, o sea, yo ya había cometido el error que cometemos muchos viajeros, que es tipo pasarnos el Instagram, para no pasarnos el número de teléfono, para estar en contacto. Y en una reunión que habíamos tenido abajo con otros voluntarios y estaba él tenía mi Instagram. Entonces, ¿qué pasa? Me empezó a hacer llamadas telefónicas en medio de la noche, yo durmiendo en la misma habitación que él. Qué cringe, ya, ay, no. Durmiendo en la misma habitación que Raro. él, miraba mi teléfono, yo ya para esa altura me había hecho como mi cuevita, me había puesto sábanas en mi cama, entonces Tu tendedero, tu cortina. nadie me veía y ponía mi toalla del Decathlon, que son esas toallas que no sé, o sea, es negra, mi toalla es como azul oscuro negro, entonces no tapaba y si había luz adentro no se veía. Yo tenía todo, viste, como muy, muy resguardado mi cama. Y sentí 3 de la mañana y yo recibía una llamada de ese tipo. 3 de la mañana y todos los días. Y yo me hacía la boluda, o sea, tipo, por el Insta, que yo ni siquiera sabía que se podía hacer llamadas para esa altura, pero el tipo me llamaba por Insta. Y yo me hacía la boluda y al tercer día es que lo bloqueé. Lo bloqueé porque, o sea, nunca me hablaba, nunca nada, y me empezó a llamar y estaba en la misma habitación que yo, o sea, era raro, ¿no? O sea, tipo, no era algo normal. Y me empezó a dar un poquito eso de cringe y miedo que el tipo estaba en lugares raros de la ciudad que yo iba a visitar con mis amigas, día que yo no estaba sola, ¿no? Y ellas me decían, qué raro, sí, ¿no? Y estaba el otro también ahí como alrededor. Entonces me dio un poquito de miedito. Al día de hoy, con lo que sé un poco de viajes, me da más miedo todavía. Por ese momento yo todavía era inocente, era mi primer voluntariado. Sí. Entonces, bueno, al tiempo como yo lo bloqueé, él se enojó. Entonces, cuando me veía limpiando, porque yo era voluntaria, empezó a pisarme el piso, tipo como molestarme las actividades que yo hacía de voluntaria. O sea, yo creo que una de las cosas más feas cuando se es voluntariado es compartir con huéspedes, porque o sea, digo feas porque la cosa puede estar toda bien y que, de hecho, hay huéspedes que igual se quedan de voluntarios y todo, pero Sí. que todo bien. Pero cuando no hay un buen vínculo, o sea, cuando no hay buen feeling, que te metan a dormir con huéspedes no está bueno, porque pueden pasar estas cosas. El tipo, cada vez que yo limpiaba el baño igual lo ensuciaba a propósito, o sea, cosas así.
Hasta ese momento era todo inocente, pero ya después un día como que me agarró la escalera y me dio un poquito de miedo ahí, como que se me puso a hablar. Además, imagínate, en marroquí hablaba francés, hablaba marroquí, dialecto marroquí, ni siquiera es árabe, y yo no entendía nada y me asustó un poquito. La cuestión es que me quejo con el dueño y el dueño dijo, ay, ya voy a hablar con él. O sea, no, ¿cómo? Ya voy a hablar con él, no, sacame de la habitación. O sea, no puede decirme que hables con él. Al final de esa experiencia nos terminamos yendo con Nuria, que es una chica española con la que hacemos el voluntariado. Ella hacía 4 o 5 días que había llegado y no le había gustado nada esa situación y nos terminamos yendo. Se fue la mexicana, que ya se iba porque terminaba su voluntariado, y solo quedó una chica de Brasil. Bueno, esa chica de Brasil nos pasaba el chisme después de que nos fuimos de ese hostel y nos fuimos a otro voluntariado. ¿Y qué pasa? Que los viajeros somos así, ¿viste? Como que nos vamos conectando. Llega Nul, que es un voluntario a ese hostel, y una parejita. No eran parejita, perdón. Llegaban 2 chicos, no me acuerdo si era un alemán y alguien más, 3 voluntarios más, o sea, tipo, fuimos reemplazados así como si nada. Y resulta que nos cuenta esta chica de Brasil que a los tipo 2, 3 días de estar estos chicos nuevos, el Nul, que es el chico de Honduras, está durmiendo y empieza a sentir que en su cama se empieza a mover, a mover, a mover, a mover. Y eran los chicos, estos que se habían conocido, ahí así, en la litera, la parte de arriba, haciendo haciendo de lo suyo, no sé cómo decirlo, YouTube. Y a todo esto, ¿por qué les cuento esta parte de la historia? Que yo ya no estaba, bueno, porque el chico marroquí le empezó a dar como un ataque al ver esto que estaba pasando en la habitación. Y el chico sí. No y como es cierto. ¿Y qué se fue? No, dice que no lo podían sacar de su cama porque se le había dado por dormir en la litera de arriba y él le faltaba un brazo, entonces no se podía movilizar bien. Entonces era como que lo querían sacar de la cama porque le estaba dando como un ataque y al mismo tiempo la parejita desnudos que los habían descubierto. O sea, terminó siendo una habitación del terror esa habitación. O sea, y lo más gracioso es que yo me entero de esto por mi amiga Pam, que es una chica de Brasil. Pero como a los 7, 8 meses que yo volví a Turquía, me crucé con un voluntario de Honduras y hablando, caímos en cuenta que habíamos estado los dos en este otro hostel y ahí me cuenta la historia. Y le digo, no, es que yo ya la sabía la historia. O sea, es muy loco. Compartir habitación se puede volver algo, así como algo divertido, también algo muy loco. O sea, pueden pasar cosas muy extrañas. Creo que lo mejor es cuando los voluntarios, cuando los hostels tienen cortinita. Yo sé que la cortinita no te va a dar, pero te da tu privacidad, te da tu espacio. Y si no tenés ganas de compartir con nadie, cerrás esa cortina y fuiste. No, o sea, y también para la luz, ¿no? También. Porque cada cama luego tiene la lamparita y así. No, yo la primera vez que dormí en un hostal, creo que estaba en la maestría, pero iba con amigos, entonces estaba súper bien. Es que yo creo que no cuenta, viste que yo te digo, yo la primera vez que dormí en un hostal no cuenta, pero digo iba iba con mi amigo Pablo y yo dormía arriba, no, él dormía arriba y yo abajo, no, yo arriba y él abajo y con un montón de desconocidos en Finlandia, pero pues dormimos una noche nada más. Pero después ya, cuando ya estuve viajando el año, ya me tocó. Y en mi primer voluntario, súper bien. Igual, me pusieron en un cuarto solamente con voluntarios. Súper bien. Pero luego ya que llegué a Serbia, ahí sí ya era, pues, la ventaja es que no eran literas, porque como odio las literas. O sea, me duelen los pies con las, ya sabes. A mí no me gusta dormir arriba. Yo tengo un trauma con dormir arriba. Tengo un trauma que me voy a caer o algo me va a pasar. A mí no me gusta. Yo por años me acuerdo que, sabes, en Rocha yo salía con un chico que ahora pensado por retrasada, porque, claro, íbamos a los hostels y era plena temporada de enero, que es verano acá, y era como, yo no quiero dormir arriba. Y todas las camas que había libre eran de arriba. Hoy que soy viajera lo entiendo, claro, es que nadie quiere dormir arriba, entonces siempre están libres esas camas. Pero al mismo tiempo yo creo que había más privacidad en la de arriba. Sí, como que tu mundo es arriba. Después de pensarlo, después de un tiempo que me tocó a mí me tocó dormir arriba. Me tocó, no hubo caso. O sea, y luego en Serbia era un cuarto de 4 camas y era el que trabajaba ahí y 2, no, era un cuarto de 3 camas y uno que llevaba
ahí años. Entonces me pusieron con ellos porque en el otro cuarto había un montón de hombres de la India. Entonces me dijeron, bueno, era la única chica en todo el hostel. Ese es el problema de los Balcanes, que todos los cuartos son mixtos y yo era casi que la única chica viajando. Entonces, pues me tocaba dormir con 10 hombres, con Depende del 7 país, hombres. pero sí, depende del país, pero sí. En Serbia sí me tocó, a veces tocaba alguno En Kosovo, creo que el país cuanto más europeizado está, menos, o sea, hay más mixtos. Porque Macedonia del Norte siento que todavía es un país que le falta, o sea, le falta occidentalización, tiene más población serbia, asiática y todo eso. Y entonces, sí, la mayoría de los hostels, por lo que sé, por lo que veíamos en internet, porque no éramos el único hostel, tenían habitación de chicas. Pero luego me acuerdo cuando fui a Kosovo, que no había, o sea, eran todos compartidos. Y a ver, estaba súper bien porque estaban bien cuidados los cuartos, pero sí que hay lugares en los que decís, ¿por qué no tienen una habitación solo mujeres? Pero porque... ¿sabes? A mí lo que me molestaba era que los cuartos de mujeres cuestan más. Sí. Pero a veces también prefería elegir el mixto porque a veces los hombres eran más limpios. O sea, dejaban todo más ordenado. Las mujeres siempre dejaban un cochinero. Sí, Entonces, me acuerdo. Y donde sea, mira, en Tenerife teníamos una habitación solo mujeres, que estaba aislada, tipo, teníamos todos los cuartos abajo, los privados arriba y en la habitación solo mujeres arriba. Yo siempre lavaba el baño de ahí y era lo más asqueroso que hay. Sí, y o sea, acá, si está Anto mirándome, que es una amiga que vivió ahí mucho tiempo, ella me lo va a confirmar porque era lo más asqueroso el baño de ellas. Y ya a veces iba a bañar a otro lado porque decía que era un asco ese baño. Porque como que las mujeres ya, más cuando están tiempo ahí, ya se lo toman como que su casa. Entonces lo tienen todas sus porquerías tiradas. Me acuerdo que entrabas al baño y tenías comida, que habían comida ahí, que decís que por qué en el baño hay comida, pero tenían que su platito, porque se arreglan para salir a la noche y ya se llevan su bebida para ahí, botellas, vasos, todo así. Después, el peine, los pelos, como que no hay pudor en dejar esas cosas porque igual es solo chicas. Capaz que en un mixto, como que la gente es un poco más recatada porque dice, bueno, acá hay hombres, no voy a dejar. Sí, la tanga colgando. En Macedonia. Te dejaban. Después en Macedonia, pues los baños eran mixtos. Hasta eso estaban bastante limpios. Excepto por aquellos que se bañan no dentro de la ducha, sino que se bañan fuera y dejan todo mojado, que yo no entiendo qué es lo que hacen. Pero bueno, eso es punto y aparte. Al menos se bañan, ¿no? Sí, hay que considerarlo. Pero sí. Sí. Pero, por ejemplo, la historia de lo de que o sea, nuestro hostal tenía cortinita. Y lo del chavo con el celular, ¿te acuerdas? Sí. O sea, pero ya era extraño desde que llegó. Sí, me tocó hacerle el check-in y era súper confianzudo desde que llegó. O sea, y yo dije, pues bueno, ¿no? X. Y luego me pasó que estaba yo hablando con mi papá en la computadora. Y pasó adrede en toalla, porque para que mi papá lo viera. ¿Sabes qué es eso? O sea, entonces yo tapé la cámara y le dije, oye, estoy hablando con mi papá. Y mi papá se ríe y me dice, sí, ya sé. Y yo, maldito desgraciado. Pero bueno, me meto a mi cortinita, a mi litera, la cierro, y entre la pared y la litera va asomando su celular con un mensaje, do you wanna cuddle with me? Y yo, no. Ese era el momento en el que yo era la única mujer en todo el cuarto. Me acuerdo, fue súper extraño cuando de repente vi el celular. Yo por un momento creí, entre la pared y la litera, por un momento creí que me quería tomar una foto, ¿sabes? O algo así. Pero luego ya vi en la pantalla y decía de que, do you wanna cuddle with me? Súper extraño. La ventaja fue Miller, que Miller me dijo, si te dice algo o te molesta, yo lo corro mañana. Porque él tenía que, o sea, se acaba, o sea, mañana hacía su checkout. Gracias a Dios hizo su checkout. Miller es el manager del hostel. Aclarar eso, que está bueno cuando en el hostel responden por vos, seas voluntario o no, porque en muchos lugares no responden, se hacen los boludos. En el primer lugar que te digo que me dijeron, voy a hablar con ellos, con el chico de Marruecos. No hicieron nada. No, primero que hablar con ellos no soluciona nada. O sea, cambiate de habitación. Me dijo, vemos y después si pasa el tiempo y sigue pasando, te cambio de habitación. Es como, me está acosando todas las noches. Y me dijo como que era mi culpa, porque él tenía mi Instagram porque yo se lo había dado. Entonces era mi culpa. No. Y luego, pero yo lo bloqueé, ¿viste? Yo como queriendo justificar algo que no tenía por qué justificar. Y me dice, bueno, pero
Si lo bloqueaste, lo enfureciste más porque ¿para qué se lo diste? O sea, todo era mi culpa, no había algo que no fuera mi culpa. Ay, no, fatal. Entonces, digo, eso me hizo darme cuenta que no, o sea, no son lugares. Pero hay muchos lugares en los que responden por vos enseguida y te solucionan el tema. La verdad es que creo cuando eliges un hostal, lo primero que te tienes que fijar es la parte de la limpieza y todo es la seguridad. Sí, El que tenga tu locker, donde guardes las cosas, que tenga la cortinita, también, pues yo, por ejemplo, si son más, o sea, 10 personas, yo prefiero no dormir en un cuarto de 10 personas. Es demasiado. Yo con 14. Ay, no. Para mí es demasiado. Mucho. Y luego, pues sí, fijarte en la seguridad y todo, y pues, aunque a veces es un poco más caro, a veces sí me iba a cuarto de mujeres, pero hay a veces que me valía y me iba a cuarto de mixto, la verdad. A mí, pero al principio sí me daba como ese, ¿no te daba como ese sentimiento detrás de la cabeza como de estoy dormida y qué tal si alguien está sentado al lado en su cama viéndome dormir? Me pasó. Como que ese tipo de cosas que dices, no sé qué está haciendo el otro en su cama mientras yo estoy dormida. Me pasó de que me miraran dormir. En Turquía, la tercera vez que estuve allí, me quedé en un hostel que yo ya había sido, o sea, yo ya había ido. Fue donde me fui cuando me escapé de este primer hostel, que medio que nos escapamos, porque literalmente como el dueño no hizo nada, yo dije, ¿qué hago? Esta noche me agarra este tipo y agarré y nos fuimos. Agarré mis cosas y nos fuimos. Bueno, llegamos a un hostel en el que, bueno, yo fui voluntaria después allí, y esta era mi tercera vez ahí, y como que ya tenés más confianza, ¿viste? Como que ya estoy acá, no me va a pasar nada. Y como estaba lleno de voluntarios y me habían agarrado de onda de voluntaria, como que no quise tampoco presionar con que denme una habitación para mí o con voluntarios. Entonces me habían dado en el último piso, en la habitación que cuando yo había estado en invierno no había nadie, entonces estaba bien, pero ahí en temporada alta estaba muy lleno, muy lleno. Terminaba el verano en Turquía, es temporada alta, entonces empieza a llegar mucha más gente todavía en Estambul. Entonces me acuerdo que llega un chico muy simpático, muy simpático, pero a la noche de repente lo miro y estaba así. Y yo no sabía si estaba durmiendo con... Viste que hay gente que duerme con los ojos abiertos. Yo le di el beneficio y la duda. Como emparejado, sí. Sí, le di... Y era como, no sé si me está mirando o no, pero de repente lo veo que se mueve y como que se acomoda y me estaba mirando. Me asusté, me fui para abajo. O sea, me acuerdo que me fui para el lobby y me puse a hablar con un voluntario de ahí. Que luego hay una historia peculiar de eso, pero terminé durmiendo en la habitación de un voluntario. El voluntario le tocaba turno de noche y yo dije, si tenés tu cama libre, puedo ir a dormir a tu cama porque me pasa esto. El primero, él le tocó, o sea, lo que hizo fue, como él estaba en la recepción, mirar a ver si no había tipo otra habitación, otra cama, y estaba lleno. Dice, no, es que no tengo nada. Y le digo, es que me está mirando. Yo mañana le voy a mandar un mensaje al dueño que no estaba, porque bueno, eso es lo que tiene, que a veces el dueño no está, el que lleva a los voluntarios no está. Entonces es como, ¿qué voy a hacer hasta ahora? Tengo que resolverlo de alguna manera. No hay otra cama, no hay otra... ¿Qué hago? No duermo, o sea, no duermo acá. Ya le había pasado eso, o sea, yo ese lugar me encanta, pero tiene eso de que la noche es tierra de nadie, solo los voluntarios se pueden encargar de las cosas. Y la primera vez que nos pasó algo extraño fue con mi amiga, esta chica Nuria, que... llegamos y ella tenía tos y era la época del COVID y vino un tipo que no le gustaba, tipo esa gente antigérmenes. La historia de que tosía y tosía. Tosía y le dijo, no vas a hacer nada con tu tos. Y es como, ¿y qué puedo hacer con mi tos? O sea, contame qué hago con mi tos. Yo ya tomé jarabe, O sea, no tiene sentido el decirle a alguien que está tosiendo que haga algo con su tos porque no puede hacer más que lo que se puede, o sea, lo físicamente. Entonces le dijo que se fuera del cuarto. Hoy dado a cagar y no me importa el idioma. Creo que cuando duermes con gente tienes que entender dos cosas. Uno, hay cosas que ellos hacen sin que sea adrede, o sea, no lo planean y así, como el estar enfermos y así. Luego hay cosas que sí te puedes quejar y sí te puedes decir. Por ejemplo, una vez, o sea, dejaron la lámpara prendida toda la noche, hasta que yo me paré y le dije, oye, ¿no piensas apagar la luz? Ah, perdón. Y se asustó, perdón. Y así como que a veces hay gente que no piensa que está con otras personas y tienes que ser consciente de que estás durmiendo con otras personas y que tienes que, pues, o sea, tiene todo un límite y tienes que respetarlo, ¿no? Y pues, o sea, te sales en silencio para irte a cambiar al baño. Pero es que hay gente que ya está...
hay gente que está acostumbrada y que lo hace por inercia, y ya yo, por ejemplo, soy muy de levantarme y hasta el día de hoy que mis amigos están en otra habitación, que no estoy en un hostel, soy muy silenciosa en la mañana, no, pero me acostumbré de antes, porque yo antes había trabajado en la salud, y en la salud, en la emergencia móvil tenemos camas para dormir entre los llamados. Y claro, tenés muy poquito para dormir, entonces no da entrar a la habitación y ponerse a gritar y todo eso. Y como que yo ya venía, viste, de eso venía un poco acostumbrada a hacer las cosas en silencio entre las camas y todo. Porque suena la bocina, te toca salir, o sea, te dicen un número y te toca salir a vos y tenés que levantar vos. No vas a levantar al resto porque vos tenés que salir, no puede ser así. Hay gente que está todo el día afuera. Entonces, de respetar dormir esos 15 minutos que a uno lo reviven. Entonces, como que eso ya lo hacía. Pero después he notado gente que le importa, que vive igual en hostel, no le importa nada. O sea, que No le importa, no. Para ellos es como X y tú así de, por favor, estoy durmiendo, o sea, respeta mi sueño. Y ya como que a veces sí te hacen caso. Los que me caen fatal son los que se enojan. Y tú, son las 3 de la mañana, por el amor de Dios, queremos dormir. Te dicen, ay, es un hostel. Es un hostel, O sea, como dicen, ¿qué tiene que ver que sea un hostel? A mí, ¿qué me importa? O sea, la gente viene a dormir, o sea, es lo que va a un hostel, para conseguir un techo para poder dormir, para poder seguir su viaje, ¿sabes? O sea, entonces es como, o sea, tienes que respetar a los demás, pero sí, completamente. A mí me pasó, además, esto que hay que entender, que mucha gente no sabe, que mucha gente vive en hostel. A mí me pasó de estar llegando a un hostel y yo ya venía a ser voluntaria y ya estaba más curtida, y encontrar la típica pelea del que vive y no pagó, que eso pasa muy seguido. Gente que vive ahí y que va pagando su cuota semanal y que no lo pagó o lo que sea. Particularmente en ciudades grandes como Barcelona y Madrid pasa mucho de que la gente no le da porque recién llega o porque, no sé, se tuvo que mudar de su casa, que no tiene piso, y vive en hostel por largos periodos, en especial latinos. O sea, es la realidad. Y me empezó a llegar a un hostel en Barcelona, y que era un chico que llegaba, se veía que llegaba cansado de trabajar, y me abrió de buena onda. Yo le dije que iba al hostel y me abrió. Y cuando llego, el chico tipo de la recepción, yo había tocado timbre y él no había llegado a abrirme. Entonces me mira y me dice, ¿cómo entraste? Y yo como, me abrió él. Como, y me dejaron pasar, yo estaba la puerta abierta. Claro. Me dice, no, es que, claro, tenía todo un sistema de seguridad muy sofisticado y no podía entrar cualquiera al hostel. Claro. Y el que me abrió tampoco podía haber entrado porque ahí empecé a ver la pelea porque no había pagado. Entonces era como que tipo le habían dicho que hacía una semana que no pagaba, que tenían que pagar, si no lo sacaban de ahí. Y también había, ¿qué pasa? Viste que en las ciudades grandes, Madrid y Barcelona y eso, no se puede en la fachada colgar nada porque te multan. Al hostel lo habían multado porque él había colgado su ropa para secar en la ventana. Entonces escuché, yo llegando al hostel cansada, porque iba a dormir esa noche y ya el otro día me iba para Tenerife. Entonces era tipo esos hostels que tomás de pasada y que no tenés ganas ni de sociabilizar con nadie. O sea, tenían vuelo a las 7 de la mañana, o sea que era llegar a las 9 de la noche, dormir y levantarme e irme. O sea, eso era mi pasada por ese hostel. Y escuché toda la pelea, todo. O sea, estuve una hora esperando que. Y el chico de la recepción dijo, perdón, disculpa, yo no quería que vieras esto. O sea, tipo, no tenías por qué pasar por esto y yo no pasa nada. Pero sí, realmente. Pero dame una cama, por el amor de Dios, sí. Quiero dormir, o sea, ya cené. O sea, yo había pasado por la comida antes con mi mochila. Cosa de llegar, darme un baño, dormir para irme al otro día al aeropuerto. Y el chico haciendo toda la discusión. Y claro, después me enteré de la habitación, porque era una habitación enorme, esos casoplones viejos que los reformen y ponen. O sea, estaba muy lindo, todo muy arreglado, pero una habitación que tenía como varias puertas en el medio, se ve que eran muchos cuartos que los habían unido, y vos podías pasar tipo de un lugar al otro. Era no sé cuántas camas había, pero era enorme, pero era muy privado, a la vez era muy privado. Cada cama con su cortina alta, tenía cada cual su cajón para guardar sus cosas, su locker, todo bueno. Muy, muy lindo y muy oscuro en la noche, que eso está bueno, porque a veces los hostels es de noche y parece que estuviera la luz prendida igual. Cuando no tienen calefacción y te están muriendo de frío o de calor. Eso es horrible, sí.
Bueno, la cuestión es que igual gané porque te cobraban las sábanas en ese hostel, porque te digo, estaba muy, muy, muy lindo. Y me las dio gratis porque me comí todo ese, o sea, 1 hora escuchando cómo discutía, llamaban al supervisor para que lo dejara dormir porque él tiene derecho a dormir y que no sé qué, todos esos tipos de cosas, le pagó la semana anterior pero no le pagó la que se estaba quedando, no sé, no me acuerdo todo el lío, pero claro, yo la verdad es que no había caído en cuenta porque no fue hasta que llegué a Tenerife que tuve los primeros huéspedes que no pagaban, porque yo venía de hostel donde nunca pasaba eso. O sea, no, nadie le daba la cara de ir y quedarse sin pagar. Bueno, pasa y me pasó en Tenerife muchas veces de tener que andar atrás de los huéspedes porque no Sí, pagaban. claro. Entonces, y hay gente que vive ahí, y son extraños que viven ahí, y uno no se pone a pensar, tipo, ¿con quién estoy durmiendo? Hasta que pasan estas cosas. Porque me pasó de que, bueno, también vino la policía a buscar gente, huéspedes que vivían permanente en ese lugar y que lo habían puesto como residencia. O sea, pasan cosas, uno no sabe con quién está durmiendo. Y Sí. en ciudades en las cuales la gente va a trabajar o va a buscar una nueva oportunidad, pasa mucho o lugares o ciudades que van por temporada a trabajar y se quedan a vivir en hostel. Y A mí vos, me la pasó verdad que no mucho con sabés. los rusos, por la guerra. Me tocaba vivir con rusos, súper lindos, la verdad, son, pero pobrecitos, o sea, de que vivían en un hostel porque pues no tenían de otra, ¿sabes? Y bastante difícil, que tuvieron que irse de Rusia por todo eso, súper complicado. Y otra historia en Marruecos, sí te conté que me tocó, creo que fue el peor hostal que conseguí en la vida, o sea, fíjense en los reviews por el amor de Dios y paguen un poquito más de dinero, sí lo Ay, que a mí requiere, no. porque estaba horrible, los Ay, colchones mira, estaban los reviews horribles. y las fotos. Yo después te Sí. voy a pasar una foto, a ver si la encuentro, del hostel que busqué en Antalya. Creo que yo te lo mostré, que tenía literalmente un colchón y el inodoro al lado. Ah, sí, sí me lo mostraste, horrible. Sí, habitación Pero bueno, privada, decía. O sea, con baño privado. al principio estaba un poco, o sea, de que dije, bueno, no me voy a quedar tanto tiempo, pero luego, en mitad de estar ahí, llegó un chico ciego a dormir. Entonces, o sea, claro que se quedó varias noches. De repente sentías como alguien te tocaba los pies porque estaba ubicándose para ir al baño, ¿sabes? Entonces era así como de... Y luego su celular, pues obviamente, o sea, en Habla. lugar de habla, Ujú. entonces, mitad de la noche. Y aparte, era musulmán. Yo no tengo nada en contra de musulmán, tengo muchos amigos musulmanes. El problema es que se ponía a A rezar las 5. en mitad de la noche. A las Sí. 5 de la mañana. Entonces, pero en fuerte y en el cuarto. Entonces escuchaba las de estas, no sé qué, y así. Vos Y disculpame, para vos es la mitad de la noche, pero está amaneciendo. Eso a me ver, dijeron los marroquíes, estos que te digo que me acosaban. pero Muchos acosadores, porque me mandaban mensajitos también, que no los conté, pero me mandaban mensajes. Pero a las 5 de la mañana con el sol estaban rezando. Y cuando nosotras las voluntarias nos quejamos de que tipo no teníamos por qué aguantar a alguien a la noche rezando, él dijo, no es de noche, está saliendo el sol. Como, vaga de mierda, anda a despertarte. Luego te sí, o pasa. sea, sí. Hay un montón de lugares en donde las religiones son así, de duras, de levantarse al amanecer a rezar. ¿Y qué vas a decir? Porque encima si estás Pero yo tenía Guardia, otros amigos en otros tal y ellos se iban a rezar a otro lado. O sea, agarraban su y se salían a rezar, ¿sabes? Respetando el sueño de los demás. O sea, ahí yo me voy a poner a rezar en fuerte el rosario para que todo el mundo o sea, es como... No. No me te imagino haciendo eso, pero sí, pasa y que la verdad es que mi primer choque con la religión y dormir con alguien que se levanta a esa hora fue ahí. Y de hecho me quedé traumatizada al punto de que, bueno, yo luego estuve hasta hace pocos 6, 7 meses con alguien que es musulmán. Y una de las primeras preguntas que le hice cuando empezamos a salir fue, ¿vos rezas? Y el ¿por qué? ¿Tenés miedo de que te levante a la madrugada? O sea, literal que te quedan esos traumas de dormir. Porque no, Said no rezaba. Pero sí, a mí me había quedado como que eso. Mi cabeza era marroquí, musulmán, se levanta a las 5 de la mañana. Oye, ¿te acuerdas de la que te tocó en Macedonia que lloraba en la noche?
Eso lo iba a contar y me olvidé. También me pasó eso. Perdón. Una señora de Turquía que, o sea, por lo que pudimos investigar después, como que el novio la había dejado. Una cosa así. Ya, Era, entonces lloraba en la noche por eso. yo estoy durmiendo, fue así. Yo dormí arriba. A pesar de mis traumas, dormí arriba. Con mi cortinita y un día estaba como acomodando mis cosas. No me acuerdo si había tenido una llamada o algo. Y de repente, medio de la tarde fue, abro la cortina de golpe y veo una imagen de una señora llorando desconsoladamente. Y yo nunca la había visto todavía, porque había llegado ese día o algo así. Entonces era como que me paralicé y entonces le pregunté, ¿estás bien? O sea, ¿are you okay? Y ella, yes, yes, yes. Y lloraba y necesitas algo, ¿viste? No. Y me fui para afuera y le digo a los chicos, hay una señora llorando en el cuarto, no sé qué hacer, no sé qué decir. No me acuerdo si Milly le entró al cuarto, porque Milly era muy metiche. Sé que todos queríamos saber qué le pasaba, pero al mismo tiempo era como para ayudarla, no por el chisme. El tema es que la señora no quería decir qué le pasaba, no hablaba con nadie, y lo más traumatizante de esto es que a pesar de que la habitación tenía cortinita, ella elegía tener la cortina abierta. Entonces esto era como que yo estaba durmiendo, las camas estaban así, o sea, había un pasillito de 1 metro, menos de 1 metro que las dividía, y era como que yo me despertaba y lo que veía era la mujer llorando, y no fue una vez, fueron todos los días que estuvo, la mujer lloró todos los días de la noche. Llegó un momento, después tenía como unos cambios de humor, porque de repente se reía como loca, y venía y te mostraba cosas y se reía mucho y de repente lloraba y no entendías nada. Pero nunca cerraba la cortina. Y era como, yo me acuerdo que les decía a ustedes, me decían, qué hija de puta. Pero era como, señora, si quieren llorar y no contarnos qué les pasa, cierre la cortina y llore del otro lado. Sí. Y ustedes me decían, ¿cómo vas a decir eso? Pero realmente era como incómodo porque yo era como que no quería ni asomarme. Me acuerdo que cuando iba a bajar me ponía espalda y no, porque sabía que la señora estaba ahí llorando y no que, o sea, no es que no le pregunté, no es que no la quise ayudar, es que ella no quería contarlo, pero al mismo tiempo elegía dejar su cortina abierta y que todos la viéramos llorando. No sé, cada cual la tiene ventaja su es que manera. yo no dormía en tu cuarto, yo dormía en el No. otro cuarto. A mí no me tocó, gracias a Dios. Mm. Pero sí. A mí me tocó igual tu cuarto después. Cuando vos te fuiste, hubo overbooking. Y me tocó dormir ahí, dormir en el sofá. Después que vos te fuiste fue un desastre. Sí, porque no es el nuevo manager, que ya no era Miller, te extrañamos, él le gustaba vender la cama de los voluntarios. Yo lo tuve que regañar y lo maté y le dije, si me la vendes, me voy. Y ya, de que él no la vendió, entonces no, porque ya aparte, yo me ¿quién pude... limpiaba? ¿Quién limpiaba si no estábamos nosotras? Y ya, todo Sí, funcionó y yo me fui, patitas, ¿para qué las quieres? Yo ya no volví a eso, tal. Pero la verdad es que dormir con gente es bastante Aaron terminó, complicado. Aaron llegó después que vos, mexicano, Aaron. Se fue. Se terminó yendo por él, pero durmió un par de días en la terraza, porque no tenía dónde dormir, o sea, en el sofá dormía él, porque su novia no siempre lo dejaba ir a dormir a su casa, y él terminó durmiendo en la terraza y me dijo, no aguanté más, me fui. Sí, y se fue. Entonces, el dormir con gente involucra muchas cosas. Uno, lleven candados para proteger sus cosas, porque, por ejemplo, en Asia no se usa, como allá no se usa que se roben, por ejemplo, en Corea, no hay lockers. Entonces, pues yo le ponía pues a mi mochila, ¿no? O sea, yo me sentía insegura. Entonces, sí, lleven, y también, pues, si quieren, como mujer, y si es tu primer hostal, pues dormir en cuarto de mujeres, ¿no? Creo que es lo mejor. Y luego también pensar que si son ciudades de fiesta, o sea, por ejemplo, Barcelona en la época de verano, primavera, verano, que empiezan tipo desde el primavera, sound y todo ese tipo de festivales, los hostels se vuelven de fiesta. O sea, aunque no todos son de fiesta, de hecho se supone que están catalogados como hostel de fiesta y hostel no, porque pagan diferentes permisos, pero pasa que hay hostel de fiesta. Y el hostel de fiesta involucra vómito,
involucra gente en la noche entrando a la Así es. habitación sin problema y prendiéndote la luz. Me pasó de ir a Barcelona en invierno, igual todavía no habían empezado los festivales, pero encontrarme con un grupo de estudiantes en un hostel gigante que hay en Barcelona. Bueno, hay muchos, ¿no? Pero la cuestión es que yo me habían puesto en una habitación tipo en otra, separada, con otras personas, con dos chicas de Argentina, me acuerdo, estaba ahí. Pero claro, al ser un hostel de estos que tienen recepción 24 horas y que son enormes, de repente a mitad de la noche te llega alguien. De repente a mitad, 3 de la mañana llega un tipo, pero empieza a prender las luces, deja las luces encendidas y se va. O sea, empiezan a hacer cosas raras y al final era, ni siquiera había, o sea, él tenía el código de la habitación de la noche anterior. Ni siquiera estaba en nuestro cuarto. Llegó a bañarse y se fue. Después de la mañana siguiente me enteré porque me dijeron en recepción, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? No quisimos entrar a molestar, pero lo sacamos rápido, no sé qué. Claro, lo vieron por las cámaras que él entró y no y se dieron cuenta que él se había hecho el check-out. Eh, sí, y entró a la habitación con código, pero el código era el mismo de la noche anterior. Yo vi que entró a la habitación, prendió la luz, los baños estaban en el inodoro por un lado y la ducha por el otro, y entró, por suerte era, o sea, tipo, eh, era como un hostel con cámara y todo eso, y no hubiera llegado más, pero yo vi que entró alguien más, pero como tenía tapones en los oídos, que me había puesto tapones porque como sabía que había estudiantes y se sentían del pasillo, no entendí mucho, pero como vi que no se acercó ni a la cámara ni nada, no. Y cómo es, y vi que ahí más entró a la habitación. Claro, alguien lo vio por la cámara y lo fue a Y buscar. corrió detrás de él, Sí, sí, lo fue a claro. buscar y él estaba bañando. Y entonces se ve que le dijo, no sé, no me acuerdo en qué idioma hablaban, pero le dijo lo dejó bañarse y se fue. Pero muy atrevido, o sea, en medio de la noche. Pero claro, eso pasa mucho cuando los hostels son de fiesta y como que la gente pasa mucho. O sea, como no es un hostel chiquitito como el de Macedonia, es un hostel grande. Entonces va y viene la gente y así es como entró esta persona sin que no fuera huésped. Bueno, es que ya había estado la noche anterior y en Tenerife nos pasó lo mismo. Había una señora que alquiló una noche y después se metía por las noches. Se metía Ya. por las noches y buscaba camas vacías y dormía ahí. Entonces cuando ibas a hacer la habitación decías, ay, tengo que hacer la cama 4 y 5. ¿Y por qué la 7 está deshecha? Y era, no sé, la hacemos por las dudas. Y era la señora esta que se metía en la habitación, la descubrimos y se nos puso a llorar. O sea, el tema de este tipo de cosas Pero es qué que después miedo que en mitad de la noche se sí, mete, o vos sea, estás viendo ¿sabes? con esa gente y no hay En, casi En cerradura de tu... Macedonia, en Sí, Macedonia, que John y así le abrían la puerta a cualquier hijo de vecino. ¿Y te acuerdas cuando nos despertamos sí, y había un asiático durmiendo en el sofá? Es que llegó en la sí. madrugada y no sabía qué hacer y ustedes estaban dormidas y yo, John, ¿por qué le abres la puerta? Fue muy gracioso. Sí, sí, es O que hay sea, mucha gente que es confianzuda. Y bueno, también el tema, por eso te digo, el hostel se vuelve una fiesta. O sea, digo hostel, pero esto pasa en casas también, ¿eh? Porque yo he sabido de historias. Yo no he compartido con este tipo de así, pero sí pasa mucho en casas cuando compartís con extraños, porque la gente cuando viaja y comparte cuarto, o sea, vos alquilas un cuarto, la casa no es tuya. Te puede pasar. De hecho, por ejemplo, en este momento mi amiga está en Australia esperándome y tenía mucho miedo porque la idea era alquilar juntas, pero yo todavía no llegué. Entonces me decía, tengo miedo porque encontré una habitación, pero son polacos y nunca, no sé cómo son. Entonces llegó y se instaló y me decía, este fin de semana es de prueba, porque si se pone muy borracho yo no me quedo. Claro, ese es el tema, que compartís con extraños, pero no tenés otra alternativa, porque no te vas... Alquilar una casa para vos solo es muy caro, y más cuando estás viajando o cuando recién llegás a vivir a otro país. Entonces, cómo la privacidad se vuelve un privilegio realmente, o sea, tipo, se vuelve algo casi que no pasa. Me acuerdo que yo hablé contigo después que te fuiste allá y de vez en cuando vos te rentabas un cuarto para vos sola. Yo también. Es como que necesitas como de vez cuando en quieres cuando, espacio. aunque Y sea una aparte, noche. O sea, es a como... veces me pasaba que comparaba los precios y una cama de hostal valía igual que una cama o sea, en la casa de alguien más, pero en un cuarto privado, ¿sabes? Sí. Por ejemplo, en Italia sí, estuve en casas de señoras ya mayores y me vino como anillo el dedo porque yo estaba súper enferma de la garganta. Entonces me veían y claro que decía, así como la nieta, y me daban medicinas y me ponían desayuno y así porque me sentía súper mal. Entonces ya súper lindas.
pero pues sí depende qué es lo que estés buscando. Yo lo que hago es mezclar, Claro. siempre. Por eso sí, yo siempre mezclo, o sea, un poco como un tiempito hostel de fiesta. Ahora estuve en un centro budista, que también, obvio, compartís con extraños. O sea, por más que sea un centro más súper religioso, lo que sea, compartís con gente de cualquier lado y al final no sabes quiénes son. O sea, y hoy que estoy acá, digo, bueno, yo Ni comparto lo con que mis amigos. piensan, ¿qué tal si están pensando que te van a matar o algo así? Tú, Ay, no. durmiendo bien simpática tú. Digo, es gente rara, o sea, se pueden formar buenos grupos y todo, pero también pasa que, como te digo, cuando el lugar se convierte en una fiesta. Me pasó de que en la madrugada querer dormir y tener unos tocando la guitarrita, como en muchos lugares, y decís, en serio, o sea, tipo, son las 3 de la mañana, no da, no se puede, no es un hostel de fiesta, todo ese tipo de cosas, y siempre quedar vos como el aguafiestas. Y también me pasó, que esto, creo que Ana me mataría si no lo cuento, cuando estábamos la primera vez que estuve en Tenerife, teníamos un amigo que se le dio por hacer shots de Fernet, creo que era, o algo así. Y o sea, parecía estar bien, pero se terminó súper emborrachando. Entonces la novia, que no vivía ahí, le dijo, vayan a acostarlo, no sé qué. Él, en medio de la noche, se puso a vomitar, durmiendo en la litera de arriba. Ah, O sea, era un voluntario y nadie dijo mucha cosa. Bueno, sí, el otro día fue todo un tema, un debate, porque él no era de ese hostel. Nosotros ahí nos podemos rotar de un hostel a otro porque era una cadena de hostel. Y fue como, no lo dejen venir más y todo. Vas a imaginarte estar durmiendo, porque esta es la imagen que vio Justin, que es otro de los chicos voluntarios. Estar ¿le caía el durmiendo vómito y desde de arriba o qué? repente ver una catarata de vómito al lado tuyo. Ah, qué asco. Y lo peor de todo, pobre Justin, es que lo tuvo que limpiar él, porque el otro estaba tan borracho que no podía, o sea, y no ibas a dormir con un vómito al lado, o sea, un asco. O sea, realmente te puede pasar eso, o sea, durmiendo, no elegís con quién dormir y las personas realmente a veces se pasan, se pasan. Después también me pasó en ese mismo, o sea, en Tenerife me pasaron muchas cosas porque estuve en muchos hostels. Llega un día y había una chica asiática súper enojada que ya había hablado con el dueño y digo, ¿pero qué pasó? Resulta que la noche anterior dos voluntarios de otro hostel que se habían ido a quedar a ese estuvieron en una cama teniendo relaciones y ella no podía dormir porque había unos al lado teniendo relaciones. Entonces, como tenía el número del dueño, lo primero que hizo antes de ir a quejarse a recepción o a algún lado, o sea, no hay nadie en recepción en la noche, pero alguien llamó al dueño a mitad de la noche a decirle, tengo dos chicos al lado de mi cama teniendo relaciones, así como el medio de la noche. Entonces fue todo un lío y yo como llegando y qué pasó y la señora ahí toda enojada. O sea, puede pasar cosas de todo tipo porque al final no sabes la idea que tiene el otro también de pasar, porque hay gente Sí. que te digo que va a un hostel que te dicen, yo me puedo ir a quedar a un hotel 5 estrellas, pero estas cosas no pasan, te lo dicen, te lo dicen. O sea, gente que va a buscar la fiesta, a sociabilizar, porque al final en el hostel se sociabiliza mucho más. Entonces, al final no sabes quién tenés al lado. O sea, puedes tener al lado cualquier. Yo he dormido en el hostel donde yo estaba, gente que, como te digo, posibilidades como para estar en un hotel de lujo, pero elige dormir en un hostel para divertirse. Y el que Sí. esa persona se O divierta también, porque. por ejemplo, yo conocí a uno de Senegal, súper lindo, y me decía que él iba de negocio, porque tiene una empresa que vende en Barcelona y así, y decía que al principio él llegaba a hotel y se sentía tan solo de que estaba, porque estaba 1 o 2 meses y luego se regresa a Senegal y así. O sea, me sentía tan solo, y hubo una vez que llegué al hotel y no tenían mi reserva, entonces dije, ¿qué hay? O sea, y encontré un hostal y dije, bueno, me quedo aquí y ya mañana lo resuelvo. Y dice, ahí conocí el ambiente de hostal y cómo era el hostal, que dije, no me vuelvo a sentir, porque él está acostumbrado pues a su familia, todo en Senegal, ¿sabes? Claro. O sea, estar con gente. Entonces dice, no me vuelvo a quedar en un hotel. Entonces, él le gusta y les preparaba a todos de cenar, de repente, de que, oigan, y nos preparaba a todos de cenar, porque eso era lo que a él le gustaba. Hay mucha Entonces gente así, ¿eh? sí, Hay mucha gente allá en Tenerife había uno que también que era de India que hacía lo mismo. O sea, hay mucha gente que es por también gente grande que vive en hostel que por sentirse acompañado, porque bueno, sí. gente que se separa, hay un montón. Gente que se separa y se va a vivir al hostel y ya después se acostumbra. Y decís, pero por lo que te están cobrando acá, capaz que tenés una habitación y con. No, no, no. Y claro, es que no están solos ahí. O sea, literal, Sí. sos como su familia. Bueno, Cristian. Cristian, no te digo que les sobraba el dinero, pero él
elegía vivir en hostel porque él elegía, viste que él de repente se encerraba, él decía, me voy a mi cueva. Iba y se encerraba en su cama y no me molesten hasta tal hora. Pero de repente salía y se ponía a sociabilizar con nosotros o lo obligábamos a salir a caminar, que él no quería. Pero realmente yo creo que es gente que somos parte como de su familia, su compañía. Cristian hace 1000 años que no va a Estados Unidos a ver a su familia y al final, ¿qué le queda? La gente que está ahora se viene para Latinoamérica, pero estuvo todo este tiempo viajando. Sí, ay, no sabía. En este momento, habla con él, pero en este momento, si no estoy mal, está en el crucero ya. Viene, porque él no quiere subir aviones. Sí. Se viene en un crucero y va a estar, creo que 16 días. En total, creo que yo le pregunté cuántos días no tocaba tierra el crucero y me dijo que 7. Pero en total eran como 15 días de crucero y desembarca en Brasil y luego va a ir subiendo y por un tiempo creo que va a estar en Perú. Pero es que lleva no sé cuántos años él en Europa y no ve a su familia. Entonces al final yo creo que lo que le queda, no lo digo por él, pero sí como gente como él, que lo que le queda es la gente que va conociendo en el viaje. Entonces, realmente siento que mucha gente se va a vivir a hostel también para tener como compañía. El tema es que cuando es así es hermoso. La cosa es cuando esa gente no tiene las mejores intenciones o no es cuidadosa. Por ejemplo, John era una persona... Algo así. John era una persona súper molesta. Él quería estar en el hostel, pero no pensaba en los demás. O sea, entonces digo, ese tipo de gente... A mí me caía bien, a mí me caía muy bien. A mí también me caía bien, pero estaba él a las 3 de la mañana. En el día, pero era porque estaba en la universidad. Sí, bueno, con horario de Estados Unidos. Sí, pero igual no seas malo, los teclados, toda la noche el teclado, aquello era como el meme del gato que hace o sea, no le importaba nada, la luz prendida o ponerse a cocinar a las 3 de la mañana, o sea, él todavía, por más que quisiera vivir en hostel y vivir la vida loca, él era una persona que no sabía vivir en hostel, porque literal estaba a veces a las 3 de la mañana preparándose la cena, no podías estar a las 3 de la mañana con la luz prendida preparándote la cena como si nada. Muchos lugares te cierran la cocina, yo creo que por eso también estaba ahí, porque ahí nosotros no le cerrábamos la cocina. Estaba en un hostel que dejé la comida en la heladera y que a la medianoche cerraban la puerta de la cocina y si querías ir a agarrar algo porque te dio hambre en la noche, me tuve que ir a comprar. No. Sí. Pero bueno, creo que también es eso, hay de todo. Convivir con extraños da para 1000 historias. A mí me ha pasado 1000 cosas, todo, ¿sí? Bueno, irme a vivir, porque yo cuando estuve en Andorra vivía con extraños también, o sea, más allá de que a Claudia la conocía, después vivía en Ciudad de México también. O sea, en esa página de buscar roomies, y cuando fui a la maestría, y ahí, y gracias a Dios me tocaron unas chicas muy lindas, pero sí, o sea, pues son desconocidas al fin y al cabo, o sea, de que yo cerraba mi puerta con llave cuando me iba a la universidad, y decía, no vaya a ser algo que pase, pero pues bueno, o sea, así son las cosas. Entonces hay que ir cerrando este tema, porque nos podemos seguir aquí con historias, pero creo que en el episodio de acoso pueden entrar muchas cosas. Sí, mucho de lo que conté puede ir para el episodio de acoso, porque sí, igual tengo más. Pero bueno, como hay historias buenas, también hay historias malas, así es que no se cierren y más bien, o sea, no se basen en una experiencia, sino vayan a varios hostales, porque cada país y cada hostal y cada situación y cada fulano que te tocan y no se dejen en su cuarto es diferente. No se dejen asustar, porque yo al principio, como te digo, por la señora que me dijo, pasan cosas en el cuarto, dije, no, ni loca, y no quería compartir cuarto. Y hoy en día siento que, a ver, sí, obviamente perdés mucho de tu privacidad y tu intimidad, pero no es algo así. Cuando uno está viajando, vale mucho la pena, porque además vas haciendo tus vínculos y tus amistades, las vas haciendo de esa manera, o sea, Luego, si hay un plan, te vas con ellos, así, entonces no estén cerrados y aprovechen mucho los hostales, porque valen la pena. Sí, vale la pena. Nos enseñan mucho, yo creo que nos ayuda mucho a abrirnos, a socializar, porque yo era de las personas que las primeras semanas viajando sola no hablaba con nadie porque no conocía a nadie, pero ¿cómo iba a conocer gente sin hablar con la gente? O sea, hoy no sé. Y también te enseña a ser consciente del otro, porque a veces siento que vivimos en una sociedad tan egoísta que no te das cuenta del otro,
Y cuando duermes con gente, como que te empiezas a dar cuenta, oye, tengo que ser más consciente de las otras personas y respetar a las otras personas. Sí, Entonces, sí, totalmente. muy bien, con esto se acaba este tema. Y aquí les dejo las redes sociales de Calo para que la Sí. sigan, porque ella Nos cuenta firma. un montón de cosas en sus historias y ese tipo de cosas. Sí, Entonces, y a seguirme en YouTube. Vayan a seguirme en en YouTube YouTube. también. Tengo un canal. Bueno, y nos vemos en el próximo capítulo. Sí. Adiós, no olviden darle un like, Chao. suscribirse y encender la campanita y seguir a Calo. Así es que adiós.